neuroblast, 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 neuroblastoma. Buenos días, hoy voy a hablar sobre neuroblastoma. Neuroblastoma es un cáncer infantil que ocurre en niños menores de 5 años de edad, en la mayoría de los casos, más del 90%, y rara vez se da en niños mayores de 10 años. Es un cáncer que ocurre en las células embrionarias nerviosas, neuroblastos. ¿Y cómo eso se da? La origen es desconocida, pero tenemos un 10 a 15% de los casos que está ligado a alteración en el gene ALK, que es un gene que incrementa la proliferación de estas células inmaduras. Y 1 a 2% es responsable por casos que se tienen en la familia, un neuroblastoma hereditario, podemos decir, pero la causa es desconocida en la mayoría de los casos. Pero, ¿cuál sería la fisiopatología? Lo normal sería, en la 5ª semana de gestación, tenemos la migración de las células de la cresta neural, que es responsable por estructuras del sistema nervioso periférico, como ganglios sensitivos, motores, viscerales y la glándula de la médula suprarrenal. Lo normal sería el neuroblasto, que es una célula embrionaria nerviosa que está inmadura, diferenciarse después a una neurona. Pero en el neuroblastoma, en el cáncer, eso no se pasa. El neuroblasto va a el lugar, se desarrollar, pero no desarrolla, se queda inmaduro, se migra más y se acumula, criando así un tumor. Tenemos una clasificación: tumores neuroblásticos indiferenciados, porque en su gran mayoría tiene células derivadas de la cresta neural, como de la forma inmadura. Tenemos poco diferenciado, que va a tener un neuroblasto con un núcleo más pequeño, un citoplasma más grande y envuelto de una sustancia epidural. Y tenemos el diferenciado total, que vamos a tener un núcleo muy pequeño y un citoplasma demasiado grande y envuelto de una sustancia estroma-schwanniana. Y tenemos otra clasificación que nos ayuda mucho para escoger el mejor tratamiento, que es los estadios tumorales neuroblásticos, que tenemos 1, 2A, 2B, 3, 4 y 4S. 1 es cuando el tumor está bien localizado en un solo lugar, donde ha empezado, y podemos sacar todo en la cirugía. El 2A no podemos sacar todo, pero ainda se permanece bien localizado. En el 2B no podemos sacar todo y tenemos ganglios infectados con ese cáncer, ganglios ipsilaterales, que quiere decir o qué? Si está en mi glándula suprarrenal del lado izquierdo, los ganglios de este lado, donde está el tumor, van a estar positivos con el cáncer. En el 3 pasa lo que tenemos la línea media, que es formada por nuestra columna vertebral. Los ganglios contralaterales al tumor van a estar infectados también. En la 4 tenemos la diseminación del cáncer a otros órganos, como la piel, el hígado, la médula ósea. Y el 4S sería lo primario en niños menores de 1 año de edad y con una diseminación limitada a piel, al hígado y la médula ósea. ¿Y cuáles serían las manifestaciones clínicas? Por general, tenemos una fiebre de origen desconocida, porque está aconteciendo una pelea dentro de nuestro cuerpo. Otro, tenemos fatiga, tenemos cansancio, tenemos anemia
Pero esto va a depender mucho de dónde está localizado el tumor. Un tumor localizado a nivel del cuello, por ejemplo, puede desarrollar una complicación como la síndrome de Horner, donde la persona se queda con este olhar del lado que está afectado, el ojo está con una miosis, la pupila, y el párpado está abajo, no puede abrir totalmente el ojo, y tiene una incapacidad de sudoración en el rostro. Otro, si tenemos un tumor en la base del cráneo, puede hacer que algún vaso estoure y esta hemorragia críe los ojos de guaxinim en los niños. En la médula, por ejemplo, un tumor puede, comprimiendo la médula espinal, puede causar parálisis del niño. Entonces, por eso es muy importante un diagnóstico temprano. ¿Y cuál sería el diagnóstico? Examen físico, que el médico va a hacer en el niño, caso alguna inflamación de algún ganglio. Tenemos también exámenes laborales, como de sangre y de orina, porque como la mayoría son en las glándulas suprarrenales, va a tener un exceso de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Otro muy importante es el examen complementario, imaginológico, porque ahí vamos a ver el tamaño del tumor y dónde está localizado, y si hay diseminación, y si está en otra parte, en otros órganos. Tenemos también la biopsia para saber si este tumor es maligno o no. Y tenemos una prueba que se hace en la columna vertebral, que así podemos saber si está diseminado por todo el cuerpo y si ha atingido ella. ¿Y cuál sería el tratamiento? Esto nos ayuda mucho para el tratamiento, porque tenemos la cirugía, que es lo mejor, porque va a sacar todo. Tenemos, y si así no se puede, tenemos radioterapia, quimioterapia, para así acabar con las células cancerígenas. Tenemos las recomendaciones. Como se desconoce la causa del neuroblastoma, del cáncer, no podemos prevenir, solo podemos hacer recomendaciones, que sería, si su niño presenta alguna de esas manifestaciones clínicas, como por ejemplo, fiebre de origen desconocida, tiene que buscar ayuda médica, hacer exames periódicos, porque un diagnóstico temprano y así pensar un tratamiento temprano también ayuda mucho para un favorable diagnóstico. Porque, por ejemplo, en el estadio 1 del tumor neuroblástico, se puede sacar todo solamente con la cirugía y así solo hacer exámenes periódicos para saber si el cáncer no ha vuelto. Y eso sería todo. Cuídense y gracias.